¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. De momento podemos estar viendo de que Bitcoin nuevamente ha perdido los $70,000 y aquí es donde usted comienza a descubrir la importancia del por qué tiene altamente riesgo tratar de ir a buscar posiciones alcistas justamente después de que el precio haya subido o al menos llegando casi al máximo previo que nosotros hayamos estado teniendo. Quiero recordarle que ningún análisis debe de considerarse como una recomendación de inversión. Todo lo que usted haga es bajo su propia responsabilidad. Y nosotros aquí en un gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que podemos estar haciendo entonces? Si el precio ha perdido una vez más este promedio de los $70,000. Si bien nosotros hemos estado trabajando todo este nivel durante los últimos días, el precio como tal de momento lo ha estado respetando y no está nada malo porque el equivalente a ese máximo anterior que el punto más alto de eso pues está por 68,200, 68,300. Pudimos estar viendo una caída hasta 68,100 durante las últimas horas. Pero si nosotros vamos a ver entonces lo que estuvimos trabajando durante el análisis anterior para hacer una nueva actualización, vamos a verlo rápidamente. Como se lo he dicho, puede ser de que el precio, ya que cerró el mensual, ya no importa tanto por acá si el precio va a visitar un nivel abajo de esto, siempre y cuando no pierda $65,000. Vaya, ya no importa si el precio pierde ese nivel, pero si usted se da cuenta, el precio llega a la parte, digamos que donde comienza el límite de la zona importante que hemos estado trabajando durante la semana pasada. Y el precio, pues, lo ha respetado el máximo anterior, mire, lo ha respetado como un soporte. No está nada malo. Y de esta manera, con pequeños movimientos, este es un movimiento insignificante. Este no es un movimiento para que la gente salga allí a ponerse nerviosa. Yo sé que varios, así sin ofender, yo sé que varios por allí están nerviosos porque ven de que el precio no sigue subiendo como la espuma y no está ya por 80, $90,000 actualmente. Pero las ballenas van a estar aprovechándose de esto, de este tipo de movimientos pequeños. Entonces, ¿qué podemos hacer en el mercado de futuros en un gráfico de 4 horas? Si bien usted sabrá de que el precio, como se ha recuperado un poco después de ese movimiento bajista que ha estado haciendo durante las últimas horas, desde $71,000 hasta $68,000 en promedio, ya tenemos un RSI en subida una vez más. Este RSI va en subida únicamente porque simplemente el precio se ha detenido de caer. No es por otra cosa. El precio se ha detenido de caer, el tiempo va pasando y nos está haciendo un bajo más bajo que este. Por allí creo que estamos bien en un gráfico de 4 horas. Pero yo creo que no tenemos todavía una entrada como tal. Yo esperaría ver, puede ser de que yo me equivoque y el precio comience a subir posteriormente. Si usted vio el análisis que yo les estuve compartiendo, qué es lo que hace mover al precio, no sé si ustedes se recuerdan en el punto que yo les estaba comentando de que hay bastante liquidez en ese promedio de 75,000, pero hay bastante gente abriendo posiciones alcistas en 70, $71,000 con los targets en esos $75,000. Están inyectando más liquidez para ir a ese nivel. Entonces, algo que yo les estuve dejando por ayer era que en muchas ocasiones el precio primero hace esto y después hace esto. ¿Por qué razón? Porque la gente se adelanta al movimiento pensando en lo mismo que la mayoría está pensando y por esa razón no se dan ese tipo de movimientos en algunas o en la mayoría de veces. Entonces, para mí el punto de entrada de tener un long sería el siguiente. Si el precio pudiera caer un poquitito más y viniera a visitar estas mechas que tenemos allí, solamente que esas mechas están en el promedio de $67,000. Si el precio como tal pudiera dar otra pequeña caída y pudiera respetar allí, yo creo que podríamos tratar de buscar, ojito, buscar, no irse a meter inmediatamente ni ir tampoco a dejar targets o a dejar órdenes de activación aquí. Porque o puede hacer que no se dé o el precio puede hacer que se vaya de pasada. Por esa razón yo prefiero estar esperando a que el precio llegue a la zona donde yo lo estoy esperando y si no llega pues ni modo, buscar una nueva oportunidad. Entonces, tenga mucha precaución porque allí está más claro que el agua la teoría que les estuve compartiendo. Que ni siquiera existía el internet en aquel entonces cuando fue escrita esa información. Apenas comenzaba a lo mucho. Pero desde ahí ya nos estaba diciendo de que todos los gráficos
son publicados, todos los patrones son publicados. Quizás usted pueda tener un análisis alcista, quizás pueda ser que yo lo tenga, pero aquí de la forma que lo complementamos puede ser de que haya cierta variación, puede ser que usted utilice otros indicadores, puede ser que usted busque otro tipo de soporte o marque Fibonacci o algo por el estilo, pero el objetivo principal puede ser un movimiento alcista, pero los gráficos ahí estamos tratando de buscar posibilidades y las ballenas eso es lo que andan buscando, tratar de joder ese análisis técnico que cada uno de nosotros podamos estar realizando. Además, ya estamos aquí en un mes de abril. ¿Qué significa? Estamos entrando al segundo trimestre de este año 2024. Ya el primer trimestre ya quedó en el pasado. Entonces, la mayoría de empresas en Estados Unidos ya van a comenzar con sus reportes de ingresos. Se viene la tasa de inflación de igual manera en Estados Unidos. Y la tasa de inflación va a venir casi en los mismos días del halving. Vamos a tener en este mes de abril, creo yo que volatilidad extrema, donde las ballenas, pues cualquier análisis técnico quizás vaya a salir malo o más de alguno, pero las ballenas van a estarse aprovechando, porque hay bastantes factores de los cuales el precio pueda estarse moviendo a cualquier dirección. Y no es solo porque sí vaya a ser manipulación, sino que las ballenas ya saben cuál es el sentimiento. El sentimiento continúa siendo alcista. Y ese es uno de los factores del por qué el precio como tal ha dejado de subir durante los últimos días. Si nosotros estudiamos aquí a profundidad el gráfico diario, por ejemplo, nosotros ya tenemos un RSI en caída. Este RSI viene en caída por el simple hecho que el precio no está haciendo un alto más alto que lo que hemos estado viendo la semana pasada. Y para que el precio, por ejemplo, no pueda continuar cayendo más abajo, por supuesto, de este nivel, algo que les estaba diciendo que teníamos que tener ahora, que ya cerró el mensual, por ejemplo, un límite de 65, 64 como mucho. Entonces, pero de llegar a perder ese nivel, entonces sí, nosotros estaríamos viendo un bajo más bajo que este en el gráfico diario, porque si usted verá el gráfico diario, pues ya no viene haciendo altos más altos, sino que aquí nosotros, mire, un mínimo más alto, pues, excelente. El problema está que en tiempo presente ya tenemos un alto más bajo que el anterior y si no es capaz el precio de ir a superar, por lo menos en la primera quincena de este mes, ir a hacer un alto más alto aquí, el problema sería de que entonces estaríamos aquí probablemente viendo un patrón bajista. Y no venga a decir que le voy a meter miedo, sino que eso es lo que dice el análisis técnico. Entonces, pero previamente a los días del halving, pues como lo hemos estado trabajando, sí existe la cierta probabilidad de que el precio esté manteniéndose por arriba de este nivel. Y como ya cerró el mensual, como se lo he dicho, pues no importa si el precio viene un poquito más abajo, no importa, sino que ese es el punto de interés de las ballenas, bajo mi punto de vista, tratar de mantener al precio en este nivel lo más que puedan. Pero esos factores de esas noticias de datos de inflación, datos de rendimientos trimestrales de las empresas, esos van a estar diciendo lo que va a estar sucediendo en estos primeros 10 días, por lo menos. Esos tienen todo el mes para estar dando reportes, pero algunas empresas reportan antes, otras que se quedan al final, y así se van sucesivamente. Entonces, si nosotros vemos entonces aquí mismo, en un gráfico diario, alguien podría decir, pero no sería una divergencia bajista lo que nosotros tenemos actualmente. Yo no lo veo como una divergencia bajista, sino que por indicadores está tomando un patrón bajista porque volvemos a lo mismo. Hay debilidad del movimiento alcista. Desde que estábamos por aquí por $69,000, la primera vez en este año 2024, ya lo hemos venido trabajando. Hay debilidad alcista desde que comenzó el mes de marzo. Y usted ve claramente, el precio ya no está subiendo con la misma fuerza que lo haya estado haciendo durante los últimos meses. Hay fuerza, hay debilidad, perdón. Y esto viene siendo ya parte del juego psicológico que vayan a estar haciendo las ballenas ya en el halving. Porque eso es lo que las ballenas tratan de hacerle creer a usted. Realmente, por supuesto que sí, que el precio ha hecho algo que nunca lo ha hecho. Ir a romper máximos históricos antes del halving. Bitcoin nunca había hecho eso. Entonces aquí lo que le están tratando de hacer creer a usted que el precio está haciendo algo distinto y porque está haciendo algo distinto, solo porque sí, el precio tiene que irse to the moon a $100,000.
solamente porque sí, de forma momentánea. Entonces, Bitcoin no es únicamente primera vez que está haciendo algo distinto. Aquí tenemos nosotros otro ejemplo, mire. En el pasado mercado bajista, si usted se da cuenta, Bitcoin como tal, mire, usted aquí tiene el ejemplo. Bitcoin, el suelo de Bitcoin, no le estoy diciendo el suelo absoluto, sino que el suelo del mercado bajista suele ser el máximo anterior. Si usted ve, después subimos de casi 20,000 a 69,000 dólares. Y aquí a esos 17,000, 19,000, 20,000 dólares había servido como un tipo de soporte. Pero después el precio cayó a 17,000 y algo, después cayó a 15,400. Bitcoin nunca había caído por debajo de su penúltimo máximo en un mercado bajista. Entonces allí Bitcoin hizo algo que nunca había hecho tampoco, hizo algo distinto. Entonces no podemos decir de que aquí el mercado como tal, primera vez que está haciendo algo distinto solo porque sí. Entonces aquí la gente decía que Bitcoin estaba haciendo algo distinto y que solamente por eso Bitcoin iba a desaparecer, sí. Va a ser un poquito difícil, pero yo veía gente aquí con comentarios que decían de que Bitcoin iba a desaparecer cuando cayó de 20,000 dólares. Ya es de por gusto, ya ni siquiera deberías de estar subiendo análisis. Bitcoin va a desaparecer porque estás diciendo de que vayan a comprar, que no ves esta tremenda caída. Y ahí mire, sin darle mentira, en esas caídas cuando la gente anda con miedo, cuando la gente tiene ese miedo, ahí es cuando uno tiene que aprender a comprarles dicho miedo. Porque los que no compran en las caídas son los que andan buscando después comprar después de que el precio haya subido. Y esos mismos son los que lo andan mandando to the moon cuando previamente lo daban por muerto o desaparecido. Entonces, si nosotros vemos entonces a un Bitcoin por debajo de 70,000 dólares, al menos de momento puede hacer de que en las próximas horas se vuelva a recuperar. Pero si el precio como tal da esas caídas de 5 a 10,000 dólares, usted véalo como una oportunidad. No importa si de 5 en 5, de 10 en 10 se va a 40, 30,000 dólares para los próximos meses, para recargar combustible, para después de verdad irse para arriba de 80, 90, 100,000 dólares. Usted esas caídas véalas como una oportunidad, porque cuando el precio diga hacer o se ponga a hacer dicho movimiento, usted ya va a ir dentro. Y usted ya no va a tener ninguna preocupación si compró o no compró porque realmente ya aprovechó esas oportunidades. Ese es únicamente un ejemplo. Entonces yo espero que esta información les haya sido de mucha utilidad.